Muchísimas gracias. A ver. Bueno, yo estoy un poco ajeno a mucho de esta discusión porque soy un simple historiador. No tengo educación en derecho, tengo interés, libros que he leído, pero tienden a ser básicamente la filosofía de derecho, ciertamente más que la práctica. Pero creo que estoy aquí y quiero agradecer a la gente del Fondo Editorial de la Universidad Católica y también a Mario por la invitación de participar, que se basa básicamente, creo yo, en el hecho de que tuve la oportunidad de dirigir el jurado del premio Franklin Peace, que fue otorgado a Mario en el año 2009. Y además de eso, quiero, antes de empezar mis comentarios, felicitar dos personas, el autor, Mario, y también a su asesor, el profesor Luis Mujica Bermúdez, porque sé muy bien que es trabajo de más que un autor, sino de todos los que le ayuden, asesoren y participen en la producción de un libro que disfrute de claridad y de ideas penetrantes. Y este libro tiene ambos. Ahora mis comentarios van a ser un poco al azar. Y en cierta medida un poco vago, tengo que admitir, porque el concepto de la justicia en algún sentido es difícil de entender para mí, no solamente por razones de conceptos teóricos, sino por otro idioma, porque el castellano no es mi idioma natal. Para todo Estado, la justicia suele ser uno de los conceptos más fundamentales. Los miembros de cualquier sociedad funcional viven bajo un sistema que regulariza las relaciones entre ellos. Y bajo las instituciones del Estado, bajo lo cual viven, define y mantiene esas relaciones sociales. Citando a Mario, la justicia plantea dar a cada quien según lo que establecen las premisas de orden, seguridad y autoridad que predominan en una sociedad. De acuerdo a Foucault, una práctica judicial es la manera en que se juzga a los hombres por sus errores para imponerles sanciones, reparaciones y castigos. Las leyes y reglas que mantienen la distribución existente de bienes y de poder son la expresión de justicia, expresada en las prácticas jurídicas que mantienen el orden existente mediante la policía, los jueces y todo el aparato del poder judicial. En las sociedades democráticas, fundadas en el principio de la división de poderes, se supone que cada individuo tiene igual acceso a la protección de la ley. Pero en la realidad sabemos todos que este acceso igualitario en muchos casos no se realiza. Yo no puedo citar ni a un país en que se puede realmente afirmar que toda la población tiene acceso igualitario a la justicia. Y por eso creo que el trabajo de Mario y su intento de analizar los problemas peruanos, que es una sociedad en que el acceso igualitario a la justicia no es lo que quisiéramos que sea. Es bien sabido
que las sociedades desiguales, en que pocos monopolizan no solamente la riqueza, sino el acceso al poder, esas sociedades son los más comunes en el mundo de hoy. Entre eso incluyo, por supuesto, mi sociedad original, lo de los Estados Unidos, que tiene una serie de problemas de los cuales estamos leyendo en estos días. Espionaje a los supuestos aliados, corrupción, impuestos excesivos para algunos en vez de otros, toda una serie de problemas de todos los días. La pregunta fundamental del libro de Mario, para mí, es ¿qué es la justicia y cómo funciona en el Perú? Un país en que la población parece tener poca confianza en la capacidad del Estado para asegurar su seguridad, y con razón. ¿Qué han sido las consecuencias de los intentos de utilizar las prácticas jurídicas para lograr una sociedad más justa? Usar la justicia y la ley para cambiar la sociedad y para transformarla en una sociedad más igualitaria y menos desigual. Desde 1970, los peruanos han vivido 40 años de violencia política, en que varios grupos han tratado de lograr la justicia por medio de la fuerza política y social. Mario analiza varios casos en que la fuerza política ha afectado la práctica jurídica, hasta el extremo de borrar la justicia. Estoy pensando aquí en Sendero Luminoso. La sección más amplia del libro, que a mí me interesa mucho, es la presentación y análisis de casos de poder judicial, aunque también ofrece una discusión fascinante de la justicia practicada por Sendero Luminoso, una situación en que el concepto mismo de justicia está reemplazada por la ideología revolucionaria, y una discusión de reemplazo efectivo también de las instituciones de poder judicial por la justicia popular, en este caso sobrepasando el Estado mismo y las instituciones del Estado. Pero aquí quiero solamente hablar un poco de las consecuencias de los casos jurídicos que se llevaron a cabo durante los periodos de dominio de gobiernos autoritarios. Primero el gobierno militar y después la dictadura de Fujimori. En el primer caso, lo de Guayanay, el gobierno militar presionó a los medios de comunicación para favorecer los acusados en un conflicto entre campesinos, en que el miembro de una familia mató al miembro de otra. La sentencia inicial absolvió a los autores directos del delito del asesinato y el caso fue apelado a la Corte Suprema. Los medios, presionados por los generales, quienes buscaban eliminar la vieja oligarquía, enfatizaban los factores sociales que supuestamente contribuían al delito. Factores como la ira, la irracionalidad de motivos, la falta de educación, el bajo nivel cultural o civilizatorio, la marginación política y hasta el consumo de alcohol o coca. Todo esto enfatizó los medios que estaban apoyando a los militares, contribuyó a una situación en que no se podía ejecutar justicia. Y todo eso introdujo además una nueva relación entre poder judicial y poder político, favoreciendo los objetivos políticos encima de los judiciales
y utilizando la justicia supuestamente para alcanzar una sociedad más igual. En eso, el poder político intervino en el poder judicial, tratando de utilizarlo para luchar contra un viejo orden, la oligarquía, la de la oligarquía que los generales querían eliminar. El segundo caso, lo de Uchucchacay, una década después, ocurrió al principio de la Guerra de Sendero, en una atmósfera de violencia e inseguridad, y dio lugar a una comisión investigadora nombrada para evaluar la situación. El informe de la comisión terminó con deslegitimar las actas del Poder Judicial, cuestionando los procedimientos del juicio, en este caso, y apoyando una imagen de dos Perú, uno civilizado y moderno y otro de un campo y un campesinado atrasado y bárbaro. La comisión investigadora contribuía plenamente a esta visión, aumentando la idea básicamente de un poder jurídico incapaz de funcionar en el mundo real de violencia e inseguridad. El tercer caso, lo de la Cantuta, que sigue aún, cuyas consecuencias sigue hoy día, minó aún más el concepto de la justicia en el país. La apropiación del juicio por el fuero militar, aunque había condenados, marginó el poder político para reemplazarlo con el fuero militar. Y la sentencia respondió más a criterios políticos que a un proceso judicial ordenado, disminuyendo el prestigio del Poder Judicial ante la opinión pública y minando el principio de un sistema política basado en la división de poderes, a favor de su reemplazo por un principio de justicia concebido básicamente en términos de la eficacia militar. Esta desconfianza se mantiene hoy día, como se puede ver de periódicos como La República. En su representación esta mañana, de la congresista Marta Chávez como representante de una facción política que supuestamente propone intervenir en las funciones del poder jurídico. Todo eso me da la impresión de una transformación progresiva en que la capacidad de las instituciones del poder jurídico del Estado había perdido su legitimidad frente a los conflictos políticos. Como Mario advierte, el orden jurídico resulta progresivamente más contradictorio. La gente ya no confía en la capacidad de las instituciones jurídicas de ofrecerle seguridad. Y eso abre las puertas de las esferas más desiguales a la llamada poder popular, también analizado en el libro, en que la justicia ya no tiene relación con el Estado y la gente asume que hay que defenderse solo contra los otros. Agudizan las contradicciones e inseguridades jurídicas y aumentan el miedo y la ansiedad de la población hacia las instituciones judiciales y en general hacia el Estado mismo. Esta situación de un Estado definido por la pérdida progresiva de la legitimidad, el orden y la autoridad del poder jurídico es algo que se ve, de acuerdo con otros analistas de la vida política de hoy, más y más en el mundo de hoy. Mario
lo revela en su fino análisis del caso del Perú. Pero estudiosos del mundo moderno en otros países también nos recuerda que este proceso y esta pérdida lenta pero continua está aumentando no solamente en América Latina, sí en Estados Unidos, en otros lugares como Estados Unidos. Mario menciona uno de las figuras quizás más importantes de la filosofía política de hoy, el profesor John Rawls, famoso por haber escrito todo un libro sobre la teoría de la justicia. Este título es fascinante porque se puede traducir el título en inglés, Justice as Fairness, en varias maneras. Justicia como igualdad, justicia justicia es repetición, bastante repeticioso, pero justicia con un concepto de igualdad es quizás la manera más exacta para traducir este título. Y todo esto, y el concepto, es algo que indica, algo que refuerza las contradicciones dentro de instituciones políticas, ampliando el abismo entre los poderes del Estado para dar lugar a sociedades en que la autoridad y el orden es precario, la seguridad es excluyente y desigual, la autoridad judicial es un atributo arrinconado por los poderes institucionales. En otras palabras, la justicia se ha convertido en injusticia. El resultado de la progresiva disminución del poder judicial frente al poder político es dar lugar a una batalla perpetua en que los varios bandos políticos terminan fragmentando más el espacio de consenso social basado en el principio de la igualdad de todos ante la ley. Así el poder político deja de ser garante del orden y se convierte en un factor de inseguridad y temor, con altos riesgos para la sociedad. El doctor Mesa nos ha dado un modelo de eso para el caso del Perú. Pero yo, originando en otro país, quisiera subrayar el hecho de que Perú no es único. Hablando quizás de los Estados Unidos, la situación allí también es progresiva. Allí la gran diferencia entre los congresos, cuerpos de congreso, no solamente aquí, sino allá, es una situación en que la violencia se va aumentando y la justicia no hemos logrado. Básicamente, en el fondo de ese libro creo tenemos un ejemplo que vale la pena comparar con muchos otros países. Y la conclusión que yo creo que es implícito en el análisis, no solamente de Rawls, pero también de Mario, es que sin igualdad no puede hacer justicia. Gracias.